Buenas noches con todos. Si me logran escuchar, por favor me confirman. Buenas noches, por favor, alguien que confirme que escucha. Buenas noches, licenciado. Sí, Muchas gracias. Si logran ver las diapositivas que estoy compartiendo, sí. ya listo. Comenzamos entonces. Ya habíamos hablado sobre ciertos términos generales de lo que tiene que ver con enfermería. Hablamos sobre nuestra simbología y todo lo que nosotros en algún momento vamos a ocupar o han de ocupar, ¿sí? También hablábamos sobre la bioseguridad, sobre el manejo de desechos, que es muy importante para nuestras actividades diarias. Siempre recordemos, ¿no? Que los métodos de barrera no es solo para cuidarme, sino para cuidarnos, yo y el paciente. ¿Sí? Siempre, siempre, recordemos de eso, para poder aplicar de manera correcta. Entonces ahora vamos a hablar de algo que ustedes van a hacer todos los días, incluyendo lo que obviamente ya habíamos hablado sobre las barreras de seguridad y la bioseguridad, que es el control de signos vitales. ¿Sí? Esperen un ratito, déjenme ver si está grabando. Ya, listo. Comenzamos entonces. Definición. Son indicadores clínicos que que revelan el funcionamiento del sistema nervioso, cardiovascular, respiratorio, expresan el estado de la salud de la persona. Objetivos. Toma de signos vitales. ¿Para qué nos sirve esto? Verificar en el paciente el estado clínico como tal, ayudar al diagnóstico de una enfermedad, controlar el efecto de medicamentos especiales, verificar respuestas a tratamiento. Participación de enfermería. Es netamente de enfermería, ustedes saben, esta actividad como tal, ¿sí? Siempre administrando nuestros conocimientos, aplicándolos como tal. ¿Para qué? Para la toma de todo esto de aquí, ¿sí? Para nuestra valoración como tal. La valoración de los signos vitales es una de las funciones más importantes del personal de enfermería. Constituye el punto de partida de la toma de decisiones que determinan el cuidado reflexivo e individualizado del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Como en algún momento tal vez lo escucharon o lo van a escuchar, nosotros vamos a partir de que el paciente llega a una emergencia como tal o a un consultorio o a donde sea, se realiza un triaje. Para nosotros poder atender a un paciente se realiza un triaje. ¿Qué es un triaje? Una medida de un filtro. Nosotros filtramos a los pacientes con la toma de signos vitales. Con una toma de signos vitales nosotros podemos saber qué tiempo puede esperar un paciente o cuál es el tiempo predeterminado a la espera de su atención. Porque no es lo mismo en algún momento que lean sobre el manejo de Manchester del triaje, no es lo mismo un paciente en rojo que un paciente en verde. ¿Por qué? Porque nuestro paciente en rojo tiene alterados los signos vitales al punto de que puede poner en riesgo la vida como tal del paciente. Entonces, no es lo mismo una hipertensión súper alta, valga la redundancia, ¿no? O una hipotensión súper marcada, ¿sí? Que sea una hipotensión de 70-40 cuando la presión normal del paciente tiene que ser entre 110-70, 120-80, 160, pero está en 70-50, 70-40. Entonces, el riesgo vital está comprometido, está ahí. Ya sabemos que hay un riesgo vital. Algo puede pasar con ese paciente. Entonces, nosotros solo con la toma de signos vitales, que la mayoría de gente piensa que, es que le vaya a tomar el pasante o que le vaya a tomar el estudiante. El estudiante, el pasante, quien sea X, sin ánimo de menospreciar a nadie, puede tomar mal, registrar mal, leer mal, ¿sí? Y al mismo tiempo registrarlo mal. Y eso conlleva a un actuar. Claro que la manera correcta es tomar, si veo algo alterado, hacer que el paciente descanse, que esté un momento, o si lo veo que está súper bajo, pues tengo que ir de manera inmediata a corroborar que eso es cierto, volver a tomar. De la misma manera, si yo veo algo tan alterado, que está tan elevado, tengo que corroborar, esperar o lo que sea, pero tengo que actuar de la manera inmediata para poder yo cerciorarme que ese signo vital está bien tomado y si no esperar los minutos correspondientes si vino caminando o alguna otra actividad para poder nosotros verificar que es algo real. El hecho de un control o de una valoración de los signos vitales no es algo simplemente que lo hacemos para que la enfermera tenga algo que hacer.
es para actuar, para tomar una medida, para saber cómo está su parte clínica. Porque como ustedes en algún momento, ejemplo, en esta parte del COVID que todos nos hicimos expertos en esto, decían, "No, es que yo no siento nada, yo me siento bien", le tomaban la saturación y sabemos que tiene que estar sobre el 90%, pero empezaban a saturar 80, 70, y el paciente no presentaba ningún signo ni síntoma de falta de aire, ¿sí? O de falta de oxigenación. Entonces, es muy importante la toma correcta de signos vitales. Como les digo nuevamente, ya vamos a aprender a qué deriva cada uno de ellos para poder nosotros accionar, tomar una medida. No es que no les, si voy a usar de manera manual con el fonendo y el tensiómetro manual, no es que no le escuché y como tengo mucho que hacer, le voy a poner cualquiera. O creo que yo escuché en tal. Tengo que estar seguro de lo que hago, de lo que veo y de lo que registro, porque incluso el hecho de que yo ya vaya con otra persona y yo le dicte un número y la otra persona por estar en el teléfono, estar distraído, estar viendo el cielo, estar viendo el techo, puede tomar, perdón, puede escuchar mal y registrar de otra manera. Entonces, hay que tomar esta acción como algo muy importante como lo es, ¿sí? Porque tenemos que de ahí partir ante cualquier actividad. Peor aún si estamos en una emergencia. La emergencia es un departamento como tal donde existen procesos para una atención inmediata, para tal vez, si en el momento lo amerita, recuperar la salud del paciente o restablecerla, ¿sí? Porque hay pacientes que pueden llegar en una parada cardíaca, pueden pacientes llegar que no la tienen, pero si no la tomamos bien, pueden llegar a una parada cardíaca, entre otro tipo de cosas. Entonces es muy importante, no lo vean como algo tan fácil, tan sencillo, algo que se pueden inventar, algo que pueden decir, solo lo hago por hacer y ya, tengo que realizarlo como tal, ¿sí? Normas importantes previa de los signos vitales. Nosotros, como hace un momento les nombré, nosotros ya sabemos que el paciente, para poder nosotros tomar los signos vitales, tiene que haber por lo menos reposado, ¿sí? Unos 10 minutos. ¿Por qué? Porque si vino corriendo, vino comiendo, se dio cuenta de la hora, se comenzó a poner ansioso, a agitarse, va a alterar nuestros signos vitales. En el caso de ser, necesario y ser prudente. ¿Por qué? Porque si está en una emergencia como tal, yo no le voy a decir espere 15 minutos y ya le tomo. También depende de nuestra valoración. Si hay una consulta externa, listo. Se le puede hacer esperar, espere unos momentitos, ya le voy a tomar, siempre y cuando el paciente al momento no presente una sintomatología, no se evidencie algo que esté alterado, ¿no? El paciente debe permanecer en reposo, como yo les decía, y la toma debe hacerse antes del consumo de alimentos. Es lo mejor que se podría hacer en la mayoría de casos, ¿sí? Hay muchas circunstancias, si está un paciente hospitalizado, yo no sé si el paciente recién habrá comido, por más que le pregunto a qué hora es su cita, es a la 1, pero vino 2:30 y recién terminó de comer, tendría que al menos dejarlo que repose un poco. ¿Por qué? Porque luego del alimento nuestro metabolismo comienza a acelerarse, a producir y lo que comienzan es nuestros signos vitales a alterarse, ¿sí? Establecer un horario regular de control en el caso de estar hospitalizado o tener un paciente como tal en horas de trabajo, ¿sí? Porque si es una consulta es más complicado. Los equipos deben de estar en buenas condiciones y calibrados. Recordemos que para poder cada medida realizarla, cada control de signo, existen calibraciones como tal y unidades de medidas, ¿sí? Porque no es lo mismo medir en Fahrenheit que en centígrados. Nosotros aquí medimos en centígrados. Si vamos a medir en Fahrenheit, tenemos que hacer una conversión como tal. Igual la tensión arterial, que es de miligramos sobre decilitro, entre otro tipo de cosas, ¿sí? Milímetros de mercurio, perdón. Ya, vamos a hablar del control de signos vitales como tal. Los que más ustedes van a aplicar es temperatura, pulso, respiración, presión arterial y en esta parte de aquí faltó la saturación. ¿Sí? Cada uno de ellos nos conlleva a la alteración tal vez de un órgano o de un aparato como tal. Si hablamos de una temperatura, podemos hablar que el órgano regulador como tal es nuestra parte cerebral, ¿sí? Nuestra parte del sistema nervioso. El pulso, nuestra frecuencia cardíaca que tiene que ver con el corazón, la respiración, la parte respiratoria y la parte de la tensión arterial puede estar afectado si hablamos de una diástole de la parte central del corazón netamente y si la parte
Sistólica es la parte periférica, pero en su gran mayoría la presión arterial nos conlleva a la parte periférica y como tal un gasto cardíaco, ¿sí? En la parte del corazón. Tenemos los equipos. Por lo general ahora ya no se usa termómetros de mercurio. ¿Por qué? Porque es altamente contaminante el medio ambiente, así que tenemos que usar termómetros digitales o algún otro tipo de termómetro. Sí, hay diferentes. Hay por sensores como tal de temperatura que se colocan directamente en la piel, los digitales que son los que más conocemos, pero también tenemos que corroborar porque a veces existe el termómetro digital axilar que es una de las mejores opciones, pero si tomamos uno que se toma de manera tópica en la piel, en la parte de la frente, y ustedes vemos en la frente 36, pero en la axila sale 38. Entonces tenemos que corroborar, ¿sí? Tenemos que de preferencia siempre tomar en cuenta el termómetro axilar, ¿sí? Reloj segundero, depende también el área. Recordemos que si tenemos un reloj de pared en áreas críticas, en áreas donde hay pacientes inmunodeprimidos, es mejor el reloj de pared que el de muñeca o el de bolsillo por la alta contaminación que existe, ¿sí? Fonendoscopios, tensiómetros manuales, es de preferencia manual. También existen los digitales. ¿Por qué el manual? Porque el manual yo estoy escuchando y estoy muy seguro de lo que tengo que escuchar. Si por X motivo existe tal vez la cantidad de pacientes ha aumentado, a la relación como tal de nosotros con la relación paciente, pues existe el aumento de actividades, el aumento de capacidad como tal, entonces ya nos vamos a dirigir hacia un digital, pero de preferencia el manual, ¿sí? Alcohol y torundas como tal, nosotros sabemos que en cada procedimiento siempre desinfección para poder no hacer una contaminación cruzada, ¿sí? Hoja de registro y esperográfico o plumas, ¿sí? Temperatura corporal. Es el equilibrio, sí, es el resultado del equilibrio entre nuestro calor producido y el perdido por el cuerpo. La mayoría dice, ¿por qué me da fiebre? ¿Sí? Lo que hace es nuestro organismo combatir una infección, ¿sí? O una inflamación como tal. Y el organismo es tan inteligente que sabe que a altas temperaturas ciertas bacterias, ciertos virus no viven. Entonces es una respuesta como tal. Si hay respuestas inflamatorias, respuestas de infecciosas. Entonces cuando sube la temperatura, lo que nos ayuda es que nuestro organismo es tan fuerte que ataca como tal. De ahí viene obviamente la parte pro, ¿sí? ¿Cuál es nuestro contra en esto? Es que una fiebre nos ayuda a deshidratarnos más, si es un niño puede llegar a convulsionar, entre otro tipo de cosas, ¿sí? Nuestra temperatura corporal. El ser humano se considera un organismo de temperatura constante, ¿sí? Nosotros somos, dependiendo de dónde estamos, nos adaptamos a esa temperatura como tal, ¿sí? A cualquier ambiente por lo general. Claro que también va a depender el tiempo como tal de donde nos encontremos. No es lo mismo salir de la sierra, irnos a la costa. Nos vamos a regular, pero nos va a alterar un poco en el tiempo determinado, ¿sí? Tal calidad no es desarrollada en el nacimiento aún, pero para la vejez se ha perdido el mecanismo regulador. También recordemos que nos ayuda bastante a nuestra regulación de temperatura nuestro tejido adiposo, ¿sí? Mientras más grasa tengamos, nos ayuda a ser un poquito más fuerte, por decirlo así, al frío. Mientras más delgados seamos, tenemos un poquito de menos resistencia a nuestro frío, ¿sí? La regulación de la temperatura incluye tanto la producción como la pérdida de calor. Recordemos que muchas actividades nos ayudan a producir y a otras nos ayudan a quitarnos calor, ¿sí? Las transformaciones químicas que se producen por el metabolismo de los alimentos liberan energía que se convierte en calor. Por eso también es otro muy importante. Cuando solo terminamos de comer, aumentamos nuestra temperatura normal. El aumentar nuestra temperatura normal ya nos está ayudando a que haya un aumento como tal y puede alterar una medición o una valoración, ¿sí? Pérdida de calor se da a través de tres mecanismos, ¿sí? Conducción, radiación, evaporación y convección. Aquí tenemos como ejemplo una actividad física, ¿sí? La radiación como tal que viene del medio ambiente, ¿sí? La evaporación cuando comenzamos a sudar, ¿sí? Y la convección sobre una actividad como tal, ¿sí? Entonces tenemos diferentes mecanismos. Es por eso muy importante es que si un paciente llega y ha estado parado una hora en el sol, no le vamos a decir, bueno, tomémosle la temperatura. O si un paciente está
Si hablamos de conducción, si un paciente está tan abrigado, él va a conducir más temperatura. ¿Por qué? Porque su sistema mismo está absorbiendo la temperatura como tal que le está dando la parte externa, ¿no? La evaporación, un paciente que viene sudado, diaforético, porque ha venido corriendo, lo que sea, ¿sí? Sabemos que una temperatura no va a ser la correcta. Igual cuando nosotros estamos con fiebre, comenzamos a deshidratarnos, a eliminar nuestra poca o mucha temperatura que tengamos de nuestro organismo de manera de evaporación, ¿sí? Aquí tenemos los ejemplos como tal, ¿sí? ¿Quién nos ayuda a regular nuestra temperatura? El hipotálamo como tal. Si es una glándula secretora, ¿sí? El centro regulador de la temperatura es el hipotálamo, constituido por una parte anterior que disipa el calor y una posterior donde se concentra el centro de producción. Por eso cuando nosotros hacemos un control de temperatura y el paciente está con hipertermia, hacemos control de medio físico. Los medios físicos nos ayudan porque recordemos que nuestro regulador como tal está en la cabecita. Tampoco es que vamos a meter la cabeza en agua helada, pero nos ayuda a controlar con los vasos grandes que se encuentran en nuestro cráneo, ¿sí? Tenemos mecanismos de hipotálamo para aumentar la temperatura, vasoconstricción. Aquí es muy importante estas partes de aquí. Cuando nosotros tenemos una vasoconstricción, aumenta nuestra presión sanguínea, y cuando tenemos una vasodilatación, disminuye como tal nuestra presión sanguínea. Entonces es muy importante, ¿sí? Es muy importante tener una normal temperatura, una eutermia. ¿Para qué? Para que nuestro sistema vascular también se encuentre bien. No es que, bueno, solo tiene fiebre y no afecta nada más que el cerebrito, aunque ya sabemos que es muy importante nuestro cerebrito. Miren que apoya a más cosas como tal, ¿sí? Aumento del metabolismo, una temperatura alta va a ayudar a quemar nuestros pocos tejidos adiposos de reserva que tenemos. Comienzan con los escalofríos, aumento de la hormona tiroidea. Nuestro hipotálamo es un regulador como tal, ¿sí? Eliminador de hormonas, y el aumento de temperatura hace que la parte de las tiroides que se encuentran debajo de nuestra quijada, en esa parte que la mayoría de hombres tenemos, la manzana de Adán, se encuentra literalmente ahí. Entonces eso hace, y el aumentar una hormona tiroidea y me aumenta como tal la levotiroxina que es una hormona productora, ¿sí? Que por lo general nosotros lo debemos de tener en parámetros normales, pero si la aumenta, eso lo que hace es aumentar nuestro metabolismo y no tener reservas como tal, ¿sí? Al contrario de un hipotiroidismo que las personas no tienen un metabolismo normal ni rápido, sí, lo que hacen es comenzar a engordar. Mecanismos de hipotálamo para disminuir la temperatura, una vasodilatación como tal y una transpiración. Por eso nosotros empezamos a subir nuestra temperatura y comenzamos a sudar. De esa manera eliminamos como tal nuestra hipertermia, ¿sí? Valores normales. Todo va a depender también en el sector donde nos encontremos. Si estamos hablando de Quito, nuestra temperatura normal no va a ser superior a 36,5, 36,4. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un frío como tal. También depende de las horas. Nuestra parte más fría es hasta las 9, 10 de la mañana y comienza a las 6 de la tarde nuevamente más frío. Sí, es nuestra temperatura ambiente que también ayuda muchísimo a nuestra temperatura normal. Ahora, si nos vamos a la costa, tener una temperatura de 36,4 va a ser un poco complicado. ¿Por qué? Porque si me voy a Guayaquil, las temperaturas como tal de cada ciudad aumentan mucho y depende también los horarios. Entonces, allá va a ser una temperatura superior que por lo general va a estar redondeando los 37, ¿sí? Siempre va a variar incluso en el lugar donde lo pongamos, ¿sí? Siempre se aumenta por norma como tal en cada área. Nosotros en la piel aumentamos 0,5 en la parte axilar. En la parte del recto es una parte que es un poquito más confiable, ¿sí? Esa es una de las más cercanas a nuestra temperatura correcta. Si eso sale, esa es la más cercana, ¿sí? La parte de la boca es una de las menos confiables para tomar. ¿Por qué? Porque es una cavidad en la cual nosotros fácilmente abrimos y cerramos, movemos, desubicamos por la misma manera que tenemos de nuestras actividades como tal, ya sea hablar, masticar, mover, y un valor va a ser muy referencial a que sea inadecuado, y ahí a ese valor de la boca tenemos que aumentarle el valor de 1,
¿sí? Ustedes si se van a meter a investigar en internet, en unos van a encontrar 0,8, en otros van a encontrar 0,7, en otros van a encontrar 1 y así sucesivamente. Todo va a variar, como les digo, dependiendo a cada persona, a cada ambiente donde se toma, a cada hora, porque también les pongo un ejemplo, cuando trabajan en la madrugada, digamos, están en terapia intensiva, un paciente que está dormido totalmente, por más que le abriguen, por más que esté todo, su temperatura está en 36. Recordemos que él no está activado su metabolismo, está dormido, su metabolismo es muy lento, se tiene que inducir a que el metabolismo aumente, está totalmente inactivado sus músculos, entonces su temperatura va a ser un poco inferior y que tenemos que incluso ayudar a que su temperatura aumente. Claro que si está en un proceso infeccioso ya va a ser otra cosa la historia, ¿sí? Como yo les decía, sí, es una de las menos confiables en realidad, por el mismo hecho de que no podemos confiarnos al hecho de que decirle que se quede así y así lo va a estar, ¿sí? Variaciones fisiológicas, como yo les decía, todo va a variar. Eso va a variar según el lugar, según la persona, según todo. Como vemos lo que hablé hace un momento sobre el ejercicio, ¿sí? Esto influye mucho, las emociones intensas, el tener un coraje, ¿sí? El tener una emoción alta nos ayuda a aumentar la temperatura, es muy correcto, ¿sí? Recordemos que está determinado por el sistema nervioso central, ¿sí? La ingestión de los alimentos como tal, lo que yo les decía. Este es uno de los que ya no se debe usar por la contaminación que existe, ¿sí? Es de preferencia los digitales, pero de uso hospitalario, porque si se compran el día dólar que venden en la farmacia, eso es de uso a veces de casa y tienen un tiempo de uso como tal, ¿sí? Aquí tenemos un dibujo de cómo la fisiopatología de la fiebre, ¿no? Microorganismos, hormonas como tal, lo que hablábamos hace rato de la tiroides, factores inmunitarios, ¿sí? Que conllevan a algo. ¿Se dan cuenta? Sí, tienen la información, recuerden en la plataforma, léanle por favor. Cuando nosotros tenemos diferentes tipos de valores, 37.5 es una febrícula. No por el hecho de que yo les diga que está en 36.5 es normal y le sale 37.5 es fiebre. Hay términos que tienen un estándar como tal para poder nosotros irnos direccionando hasta dónde es algo normal y hasta dónde no, ¿sí? Entonces nosotros vemos aquí una febrícula hasta 37.5. Recordemos que si tomamos axilar debió haber salido 37 para aumentarle los 0.5 y salir 37.5. Si sale 37.5 y yo le debo de aumentar ese 0.5, ¿qué hace? 38. Al momento de ser 38, ya estamos hablando de una fiebre como tal, ¿sí? Y si hablamos de mayor de 39, es una hipertermia, ¿sí? Es muy difícil encontrar temperaturas de 41 a 42, sí, se pueden encontrar como tal, pero ya son infecciones demasiado fuertes, demasiado graves, que pueden llevar a una convulsión como tal. ¿Cuál es nuestro accionar de enfermería ante una fiebre? ¿Sí? ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Medios físicos como primera instancia. Nosotros no porque hayamos visto en una película de que cuando tienen fiebre los van y los meten en agua helada, nosotros lo vamos a hacer. Podemos hacer una contracción masiva de vasos, contracción masiva de músculos y podemos hacer algo espasmótico como tal y en vez de hacerle un bien le podemos hacer un daño, ¿sí? Entonces tenemos que colocar medios físicos, ¿sí? Con agua a temperatura un poquito superior a perdón, inferior a la temperatura normal, quiere decir que estén medias frías, no heladas, para poder contrarrestar. Al momento de que nosotros aplicamos, lo que el cuerpo comienza es a normoregular la temperatura, ¿sí? Muy aparte de nosotros, ya sabemos de colocar medicamentos, si lo dice, entre otro tipo de cosas. Y más importante aún, si nosotros sabemos que va dirigido a los vasos grandes, ahí como vemos, en la parte lateral, ¿sí? En la parte temporal de la cabecita, donde están los huesos temporales, tenemos unos vasos grandes. ¿Dónde más tenemos vasos grandes? En el cuello. ¿Dónde más tenemos vasos grandes? En la parte inguinal. Siempre irnos dirigiendo a la parte donde hay vasos grandes como tal y en la parte de la cabecita. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro hipotálamo, que es nuestro regulador como tal, ¿sí?
Seguimos de eso. Si nosotros ya sabemos que la fiebre produce deshidratación, pues vamos a hidratar de alguna manera. No quiere decir que voy y le pongo un suero y le pongo a chorro. Hidratarle. Si el paciente está en condiciones de tomar agua, pues tiene que tomar agua. Recordemos que la deshidratación conlleva pérdidas de electrolitos y la pérdida de electrolitos puede conllevar a muchas situaciones. Una baja de potasio puede llegar a un paro cardíaco, determinando también el valor que sería para una parada considerar que es menor de 3 mil equivalentes como tal en la sangre, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que conocer muchas de este tipo de cosas para poder nosotros administrar nuestros cuidados. Ahora viene toda la parte de la farmacoterapia. Si el médico dice administrar tal medicamento, no nos olvidemos de los 10 correctos. Espero ayudarles de esa parte de ahí también. Siempre recordando investigar que el paciente no sea alérgico, la dosis correcta y entre otros de los 10 correctos, ¿sí? ¿Para qué? Para yo poder actuar de manera muy oportuna y muy eficaz. Para poder yo cumplir mi objetivo de tratamiento, que es disminuirle a la final la fiebre al paciente. Muy aparte de todas mis actividades como tal. Si llega un paciente, una madre lo trae, que es uno de los mayores casos que se da, está con fiebre y lo tienen bien abrigado, una de las primeras actividades sería no desnudarlo en su totalidad, pero disminuir el calor que ya le está agregando la madre, ¿sí? Disminuir, dejarlo a temperatura ambiente, empezar a colocar nuestros medios físicos, si es posible y el niño lo tolera o lo permite, mojarle la cabecita, empezar a aplicar medios físicos, hidratar, como yo les digo al paciente, y la farmacoterapia como tal. Sí, recordemos que en niños menores de 5 años una fiebre o una hipertermia superior a 39 puede llegar a una convulsión, ¿sí? Así, y en cada convulsión hay que recordar que hay muerte de millones de células, que son las neuronas. Entonces hay que evitar llegar a ese punto, sí, porque podemos causarle un daño como tal al niño, sí, que puede ser permanente, parcial, temporal, ¿sí? Si hablamos del pulso, nosotros sabemos que es comandado por el corazón netamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos calculando la frecuencia como tal de lo que el corazón está latiendo, ¿sí? O sea, para poder ver si el corazón hace 10 compresiones en minuto, 30, 40, 50, entre otros. Nuestro valor normal va dependiendo de la edad. Recordemos siempre que hay atenuantes como tal que van alterando nuestros valores, como la actividad, el metabolismo, las emociones, entre otro tipo de cosas, ¿sí? El corazón, el órgano central del aparato circulatorio, posee cualidades de contraerse, ¿sí? Y de relajarse. Para poder hacer una contracción, sabemos que es una actividad como tal, ¿sí? Relajación y contracción. O lo lógico, primero contracción y luego la relajación, para nosotros poder hacer una actividad. Entonces, las medidas como tales para nosotros tomar en cuenta un pulso es la medición como estamos viendo aquí. Siempre de preferencia del dedo medio para acá, porque estos dos deditos tienen pulso propio y nosotros podemos confundir nuestro pulso con el pulso del paciente. Siempre es del dedo medio hacia acá, sí, colocándolo como lo están colocando en la imagen, excluyendo estos dos de aquí, sino de preferencia esos de acá. Como son más larguitos de estos dos de aquí, excluyendo el dedo índice y el pulgar, porque tienen pulso propio y no haya la confusión. Hay personas que dicen, tómale en 15 segundos y multiplícale por 4. Lo correcto es tomar en 1 minuto, siempre informándole al paciente que yo estoy haciendo otra actividad tal vez. ¿Para qué? Para que el paciente no se altere, se tranquilice o se relaje. Y en el mayor de los casos, ahorita existen la mayoría de pulsioxímetros. Recuerden siempre que sea de uso hospitalario para que no sean los malitos, que sean disfuncionales, que no estén calibrados de manera correcta y ustedes estén tomando algo inadecuado. O si están en una sala de recuperación, UCI, emergencia como tal, existen los monitoreos continuos con los lagartitos y los electrocardiogramas. Entonces ya podemos ver algo más complejo y algo más real como tal, ¿sí? ¿Qué nos ayuda a hacer esto? Entonces, ya lo dijimos, a controlar las veces que el corazón hace su actividad de contraerse y relajarse. Nosotros, cada que sentimos el pulso, lo único que sentimos es la contracción porque eso hace con fuerza eliminar la sangre que estaba en el corazón. Entonces sentimos un golpe. No sentimos la relajación como tal porque ya se ha ido como tal la sangre, ya se ha vaciado en su totalidad.
Entonces, de esa relajación como tal, ya lo único que el corazón hace es relajarse en su totalidad y la sangre ya ha llegado a otro lado porque ya se ha contraído con fuerza para eliminarse. Entonces, nosotros lo que hacemos es sentir ese impulso como tal. Y siempre, como su nombre lo dice, es un pulso arterial en las arterias como tal periféricas, que es de mayor localización y control, como vemos ahí, sí, que es la radial como tal, que es del vaso de la arteria radio. ¿Por qué? Porque ahí está el hueso radio, ¿sí? Siempre recuerden tomarlo en un minuto, de preferencia. Existen, recuerde, arritmias, existe que el paciente se altere, el paciente se mueve o lo que sea, es de preferencia en el minuto completo, ¿sí? Introducción, el corazón es un órgano central del aparato circulatorio, lo que ya leímos hace un momento. La función primordial del corazón es expulsar sangre que llega de los pulmones y por medio de los vasos distribuirlas por todo el organismo. Para cumplir con esta función se contrae sus paredes para mover la sangre que esté ha llegado. Se contrae esto y luego se relaja esto, ¿sí? Se denomina pulso ¿qué? A la sensación táctil, recordemos porque es algo nosotros que sentimos, ¿sí? De elevación de la pared arterial en sincronía con los latidos cardíacos y que se percibe cada vez que se palpa la arteria. Recordemos que es en una arteria, ¿sí? No podemos tomarlo ejemplo en un vaso en el pliegue de en medio de que está arriba del codo. Eso no nos va a funcionar porque esa parte, recordemos que el vaso regresa sangre al corazón, ¿sí? A diferencia del pulso que se toma en la arteria es donde se va a disparar la sangre saliendo del corazón, ¿sí? Entonces ahí nosotros podemos tener un pulso correcto como tal. Frecuencia, el número de pulsaciones que tal que se hace por minuto. Valor de 60 minutos. Estamos hablando de 60-80 en adulto, máximo 80-90. Sí, pero si estamos hablando de un niño, va a ir variando según la edad. Si tenemos un neonato, pues va a ser 140, 150. Si va a ser un niño, 120, 130. Un adolescente de 100 a 110. Un adolescente mayor y entrando adulto va a estar de 90 a 100 y así sucesivamente. Por lo general, los adultos mayores, cuando ya están sobre los 65%, 65 años, perdón, ya cansado su corazón, va a latir de manera diferente, a veces con arritmia, lo que sea, ya va a variar y su frecuencia por lo general siempre va a estar en los 60, 70, va a estar un poquito más bajo, ¿sí? Entonces va a ir alterándose, va a ser un valor diferente según la edad y recordemos siempre según la actividad también, por eso es muy importante hacer que el paciente repose, que se relaje y esté tranquilo, ¿sí? Si hablamos de una alteración como tal, nosotros ya sabemos que si está bajo es una bradicardia, ¿sí? Recordemos que bradi es bajo, cardio ya sabemos que estamos hablando del corazón, entonces una frecuencia cardíaca baja. Si hablamos de una taquicardia, es algo alto taqui y cardia, lo que tiene que ver con el corazón. Entonces es una frecuencia cardíaca alta, ¿sí? ¿Qué conlleva esto? Existen un sinnúmero de enfermedades que pueden conllevar a eso. Si nos alejamos de la parte funcional, emocional, sí, ya no va a estar bradicárdico ni taquicárdico por alguna emoción como tal, una parte activa, metabolismo, actividad física o algo, sino una enfermedad. Puede existir una hipertensión, puede existir una arritmia cardíaca, quiere decir que el corazón no tiene un ritmo como tal para latir, por lo que sea, por soplos, por valvulopatías, por cualquier otro tipo de enfermedad, ¿sí? Por una cardiomegalia, un corazón grande, en una cavidad pequeña, va a latir de manera inadecuada, no va a permitir un latido correcto, van a disminuir, un bloqueo cardíaco, ya no van a ser sus 65, 80 pulsaciones normales de un adulto, sino van a ser 40, 50. Existe un bloqueo como tal, entre otro tipo de circunstancias. Existen un sinnúmero de cosas, ¿sí? Que todo puede conllevar a una alteración como tal de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Aquí vemos lo que yo les decía hace un momento, ¿sí? Todo lo que conlleva, miren lo del niño, ¿sí? Va a disminuir por lo general esto es lo de ARN, ¿sí? Los recién nacidos. Los adultos mayores como tal, todo va a ir alterándose según todo lo que les he hablado. Incluso, como yo les decía hace un momento, si hablamos de la parte central, una hipertermia puede conllevar a aumentar
o una alteración cardíaca, porque recordemos que producía vasodilatación, ¿sí? Entonces, eso ayuda a qué? A que aumente como tal la frecuencia cardíaca, ¿sí? Esto es una frecuencia cardíaca normal, ¿no? Está aquí un poco alterado, aquí un poco alterado. Si el corazón tiene una arritmia, nosotros ya no vemos estas curvitas como tal. Nosotros lo que vemos es latido, baja, ¿sí? Todo vemos los segmentos P, Q, R, S, pero aquí ya vemos en el segmento T ya no hay algo vacío, sino hay una alteración, ¿sí? O si no vemos que ya no hay sus segmentos P, Q, R, S, sino que se hace una arritmia como tal, una frecuencia recta como la que estamos aquí detrás del corazoncito. Hay una arritmia. Entonces, eso nos conlleva a una frecuencia cardíaca alterada. Por eso es muy importante. Una arritmia no se va a dar cada 2 minutos. Se va a dar dentro del minuto como tal, 10, 5, 6, 7, 8, 10 veces. Entonces, por eso es muy importante controlar la frecuencia cardíaca en el minuto como tal. ¿Sí? Y si yo por X motivo sentí, vi, en el caso de que tengan monitores, o vi la parte del perdón, el saturador como tal, que es un pulso oxímetro que también nos ayuda a tomar la frecuencia cardíaca, vi que estuve tomándole la presión, en un momento salió 70, luego salió 100, luego volvió a bajar a 70, yo tengo que volver a controlar eso porque ya existe una arritmia como tal. El paciente puede estar ahorita con 60, luego puede subir a 120, luego puede estar 110, luego vuelve a estar en 60 y así sucesivamente. Entonces, entre todo ese tipo de cosas, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Controlar y valorar para que no exista una alteración, como lo que vemos aquí, como yo les decía, el tomar el control de esos signos vitales. De preferencia, recuerden, estos dedos de aquí no, porque tienen pulso propio, de preferencia son estos dos, ¿sí? Existen diferentes tipos de pulsos, ¿no? También, perdón, de zonas para tomar el pulso. Entonces, por lo general, nosotros nos vamos a la parte más, se podría decir, viable, fácil y de mayor localización hacia nosotros, que es la parte de nuestros brazos. ¿Sí? En el caso de que hay personas que no tienen brazos, pues nos vamos a otros lados. Existe mucho cuando tenemos una parada cardíaca o encontramos un accidente, nos vamos, ¿sí? Al carotidio, que es uno grande, uno fuerte, una arteria súper grande, ¿sí? Entonces nosotros tomamos en esta parte de aquí. Y ahí se va a ir difiriendo como tal. Existe el popliteo, que es atrás de la rodilla, entre otro tipo de cosas. Recordemos siempre que es en la parte arterial, ¿sí? Arterial. Las alteraciones del pulso, perdón. Hace un momento lo hablamos. Sí, la taquicardia es algo alto dependiendo del valor normal. No quiere decir que esté en 90 un ancianito tenga una taquicardia. Todo va a depender de la edad del paciente, ¿sí? Ya nosotros escuchamos los valores normales, los tenemos aquí y va a depender de la edad del paciente. Recordemos también, si que llega un paciente alterado, tenemos que hacerlo descansar, relajarse para poder nosotros tomar y valorar un acorde temperatura, ¿sí? Porque si, perdón, pulso, porque si no, nosotros estamos tomando un valor inadecuado y lo que podemos hacer es un registro mal y un accionar incorrecto, ¿sí? A pesar de que siempre se hace el doble verificación, siempre se hace el seguimiento y la evaluación como tal, a ver si es correcto o no, pero igual ya sabemos y no lo podemos hacer alterado. Si el paciente está con fiebre, por lo general el paciente va a tener una taquicardia, entonces hasta que no regulemos la fiebre, no vamos a mejorar tampoco esa taquicardia, ¿sí? Hay veces que los pacientes se regulan con otro tipo de medicamentos, pero ya es porque la fiebre no cede, no nos colabora, no nos ayuda a la parte central y tenemos que activar otras cosas que es como son bloqueadores como tal, que son medicamentos, ¿sí? La bradicardia, cuando ya sabemos que una frecuencia cardíaca está baja, igual dependiendo de la edad, no nos olvidemos de eso, ¿sí? En el caso de esto, lo que tenemos que hacer, si hay una bradicardia como tal, es un medicamento agregar para qué? Para evitar ese bloqueo cardíaco. Hay pacientes que se bloquean por enzimas, por lo que sea, ¿sí? Por enfermedades, por valvulopatías o lo que sea. Y lo que tenemos que hacer en unas bradicardias sostenidas es agregar medicamentos para evitar aún, porque lo que va a hacer es que el corazón va a disminuir sus frecuencias, no va a haber una circulación correcta en nuestro organismo
y lo que puede llegar es una hipoxia como tal, una falta de circulación, una falta de oxigenación y el paciente puede llegar incluso a una parada cardíaca dependiendo, ¿sí? Dependiendo la frecuencia como tal y la enfermedad. Lo que les decía del pulso arrítmico quiere decir que no tiene ritmo, como hace rato vimos en una frecuencia como esta. A ver, es algo normal, ¿sí? Pero aquí tenemos un pulso arrítmico, ¿sí? Latió bien, ya no latió fuerte, latió normal, más alto, más bajo y así sucesivamente, ¿sí? También recordemos que eso nos va a alterar, nos va, perdón, a demostrar una enfermedad como tal de base, ¿sí? Ya, si nosotros hablamos de una saturación, estamos hablando del nivel de oxigenación que se encuentra en nuestra sangre, ¿sí? ¿Qué nos lleva a esto? Si a nosotros nos hace falta la oxigenación, el aire, como tal, que nosotros decimos vulgarmente, nos falta el aire, recordemos que en el aire se encuentra nuestro oxígeno y nuestro oxígeno nos ayuda a hacer cualquier actividad, ¿sí? Si nosotros estamos, de ejemplo, con una anemia, ¿sí? Nos hace falta oxigenación en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque la anemia, también una moderada severa, ¿no? La sangre como tal, específicamente en los glóbulos rojos, nos ayudan a transportar el oxígeno a nuestra sangre. Sí, entonces si estamos con anemia, ya nos va a faltar una oxigenación. Puede que no lo sentamos, puede que a la final solo cuando estemos haciendo una actividad nos hace falta el aire, como les digo vulgarmente, ¿sí? Pero al momento de nosotros saturar a ese tipo de personas, vemos que está una saturación de 91, 90, 89 y es una persona adulta aparentemente sana. Entonces nosotros encontramos con la saturación muchas enfermedades, ¿sí? Digamos, hay un paciente de 40 años que satura 85 en cualquier situación, sentado, acostado, relajado, tranquilo, peso normal, empezamos a administrarle oxígeno, no mejora del todo, luego aumenta con un poquito más de oxígeno, empezamos a indagar, a investigar y el paciente es un paciente POT. ¿Qué es un paciente POT? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Cuáles son ese tipo de pacientes que tienen fibrosis pulmonar? Son pacientes que tienen algún tipo de taponamiento cardíaco que puede llevar a un EPOT por cualquier tromboembolia como tal. Podemos llegar a un paciente de una fibrosis pulmonar producida por el tabaquismo, entre otro tipo de circunstancias. Entonces, si nosotros tenemos un paciente POT, sabemos que ese tipo de pacientes va a desaturar, va a tener una saturación sobre 85, incluso ellos ya conocen en la mayoría de casos, si han sido diagnosticados, ya conocen su enfermedad y lo que dicen ellos no es que yo siempre saturo 85 porque yo soy un paciente fumador crónico. No le estoy hablando del fumador de un cigarrillo diario, sino de media o una cajetilla diaria. Entonces, ese tipo de pacientes son pacientes de POT que ya desaturan como tal y al momento de tener esa enfermedad, esa inflamación alveolar por tanta nicotina, por una fibrosis pulmonar, por cualquier tipo de enfermedad, porque en algún momento tuvo una tromboembolia, se le tapó cierto vasito, desatura porque no oxigena, lo que sea, cualquier parte de paciente POT como tal, ellos ya van a desaturar. Otros pacientes que desaturan por lo general, considerándolos, son los pacientes adultos mayores sobre 70 años. Sí, sus pulmones ya de por sí están fibróticos, su parte alveolar, su rama, su árbol como tal bronquial, ya existe una fibrosis, un daño de tejido por la edad, por el desgaste, por todo, entonces van a desoxigenar, pero tampoco quiere decir que van a saturar 70, sino ya van a saturar 85, 88, 86 y así. Incluso hay muchos adultos mayores que saturan mejor que cualquier otra persona, saturan 92, 93, ¿por qué? Porque su parte pulmonar está muy bien, ¿sí? Otro tipo de pacientes con EPOT podemos también asociar enfermedades pulmonares, como unas neumonías que han tenido ya nódulos, hay nulas como tal, hay unas bolas que se les hacen en la parte pulmonar, las tuberculosis, entre otro tipo de enfermedades específicas que son de daño pulmonar. Ahora existe el COVID como tal. El COVID ha dejado muchas secuelas, no en todos, pero en bastantes pacientes que han dejado con fibrosis pulmonar, que son post-COVID, ¿sí? Igual como existe la post-tuberculosis, la post-neumonía, existe el post-COVID, que deja la parte alveolar o la parte bronquial
dañada, lastimada, fibrótica, entonces disminuye su oxigenación. Hay pacientes que saturan 88, no afectan en sus actividades diarias, no afectan en muchas cosas, en su oxigenación, hacen gasometrías, hacen todo, los exámenes como tal, y se evalúan que ellos van a saturar o saturan eso normalmente sin afectar la parte funcional, porque si estamos hablando que hay una de esas de saturación, podemos también estar hablando que nos hace falta oxigenación en el cerebro y la falta de oxigenación en el cerebro puede llegar a una isquemia, ¿sí? Entonces podemos asociar a mucho tipo de cosas la oxigenación, la desaturación. Entonces es muy importante, como ven aquí, ver bien cuáles tenemos nuestras características o nuestras especificaciones. Aquí lo que yo les decía, ¿no? ¿Quiénes son los que transportan nuestro oxígeno en nuestro organismo? Los glóbulos rojos, ¿sí? La saturación de oxígeno es la relación entre la concentración de hemoglobina oxigenada, sí, y la hemoglobina reducida. Este parámetro denota la cantidad de oxígeno que pasa desde los alvéolos. La alvéolos es la última parte del pulmón donde llega el cambio gaseoso, ¿no? Son unas bolitas como de aire chiquititas, súper microscópicas, que es lo último como tal, donde existe el intercambio gaseoso. Hay tejidos, capilares, vasos, donde existe ese intercambio como tal ahí, ¿no? La pulsiometría es la medición, o sea, la pulsioxímetro, lo que yo voy a tomar, es la medición no invasiva del oxígeno transportado por la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos. Siempre recordemos que se hace porcentaje, ¿no? Y recordemos siempre que lo normal esté sobre 90, ¿sí? Si va a alterar o si se encuentra alterada es por todas las enfermedades o condiciones que yo les hablaba. Si nosotros tenemos una paciente X que viene con, digamos, el pintado de uñas, eso va a alterar la medida como tal del control o la valoración de la pulsiometría. ¿Por qué? Porque recuerden que el pulsioxímetro va con dos sensores, uno en la parte superior y uno en la parte inferior. Si yo pongo en la parte superior y hay esmalte y pintura, es un bloqueador como tal para una sensibilidad correcta. Incluso cuando las personas como tal denotan una sintomatología como tal, que un signo que es la cianosis, que es la coloración azulada de la parte de donde se encuentra la falta de oxigenación, digamos una cianosis distal que viene a ver en los dedos, no se evidencia de manera rápida o de manera adecuada a veces por los esmaltes. Entonces es muy importante por eso cuando entran a cirugía, retirar los esmaltes. Cuando entran a la emergencia, una vez que ya están atendiéndole, les retiran los esmaltes. Peor si hay accesorio, hay personas que ahorita se ponen pepas, granos, ese poco de cosas en las uñas. Todo eso se tiene que retirar porque va a alterar. Igual las uñas largas. Si al momento de tener unas uñas muy largas, considerablemente largas, no se coloca de manera inadecuada el pulso oxímetro, no va a haber una medición correcta. Tiene que estar seco, el dedo no estar húmedo, no haber fluidos para que los sensores estén de manera adecuada en el lugar correcto, ¿no? ¿Cómo funciona? Bueno, eso ya es lo que les estábamos hablando sobre el pulso oxímetro como tal, ¿sí? Por lo general siempre le dan dos valores. El pulso oxímetro da la saturación y la frecuencia cardíaca o el pulso, ¿sí? No sé qué marca será esto, pero todo va a depender del el pulso oxímetro. Hay los Riester y los más malitos. Entonces siempre tratemos en el caso de que vayamos a trabajar o en el caso de que esté a nuestra disposición elegir uno de buena calidad, con buena acogida en muchos lugares, porque eso nos conlleva a que sea algo bueno para poder nosotros tomar y valorar un signo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vamos a tomar el que no es de uso médico, el que vale $20, no es lo mismo a uno que sea Rieste, conocido por uso hospitalario y que tenga una buena reputación en cuanto al uso como tal para los pacientes, ¿sí? Existen diferentes tipos de pulsoxímetros, ¿sí? Tenemos uno de los ejemplos, ¿sí? Lo más correcto por lo general y lo que más ustedes ven es el tomar en el dedo. ¿Por qué? Porque es un lugar cercano al corazón, es un lugar que se encuentra incluso a una temperatura adecuada, yo la puedo abrigar, la cabeza no la puedo abrigar, como ven aquí es más difícil. En la parte de los pies también se puede tomar. Esto es en la parte de niños, ¿por qué? Porque los niños son más complicados para medir su pulso oxímetro, ¿sí? Y es muy correcto también la parte de la piel. Si nosotros ya sabemos que vamos a
a censar una parte de la piel que llegue un llenado capilar con una oxigenación correcta, pues tenemos que ver que esté normotérmico, porque si no hay una temperatura correcta, si la persona está con una hipotermia, o sea, una temperatura muy baja, no va a censar de manera correcta porque existe vasoconstricción y la circulación no va a llegar adecuado. Y como yo voy a censar la oxigenación que existe en la sangre, no va a censar ese saturador, ¿sí? De manera adecuada, siempre de preferencia con la palma de su mano hacia abajo para que exista como tal el llenado correcto. Si yo pongo hacia arriba, los dedos por posición correcta se van a alzar en nuestra posición correcta en garra hacia arriba y al momento que se alcen va a existir una circulación con mayor fuerza hacia arriba y puede que no llegue de manera correcta, ¿sí? Existen diferentes tipos de exámenes, como yo les decía. A nosotros, obvio, nos pueden tomar una gasometría, que es un valor gasométrico como tal, un examen como tal de medir los gases arteriales y es lo mejor que puede haber porque ahí se puede ver de manera directa cómo está saliendo esa oxigenación del corazón, ¿sí? Pero en el caso de que hasta que no lo tengamos o en el caso de no tenerlo, pues tenemos los pulsoxímetros que son de apoyo, ¿no? Como les dije, en esta parte de aquí nos volvimos expertos por el COVID, no requiere entrenamiento especial, pero sí de manera adecuada y de manera correcta con todo lo que les acabé de decir, para nosotros poder tener un valor adecuado y recordemos que de esa medición existe una actuación. Entonces, muy adecuado eso, ¿sí? Siempre que el paciente tenga saturación sobre el 90%, menor, perdón, del 94% oxígeno, evalúe. Vía aérea, en el caso de que el paciente por X motivo tenga la vía aérea cerrada, puede estar con atragantamiento, puede estar, tal vez si está ventilado, está cerrado el tubo, está tapado con secreciones, entre otro tipo de cosas. La circulación, si la vía aérea está cerrada, pues lo que más va a conllevar a hacer a qué es a un paro cardiorrespiratorio como tal, o un respiratorio que va a conllevar al cardíaco también, ¿sí? Aquí les hablaba, el asma también es uno de los más complejos, sí, es una de las enfermedades muy complejas porque por lo general hay inflamación de los alvéolos, sí, es muy importante los pacientes asmáticos. No quiere decir que ellos desaturen, pero tenemos que tener muy en cuenta porque si comienzan a desaturar, sí, los pacientes de asma quiere decir que están en un proceso de inflamación, ya sea alveolar, bronquial o lo que sea, pero hay mucho riesgo aún de que el paciente, por una desoxigenación, una falta de oxigenación, puede llegar a una parada cardíaca, ¿sí? De ahí diferentes tipos de cosas, tenemos que tener muy en cuenta que todo paciente que ustedes vayan a tomar tiene que ser algo verídico y algo real, ¿sí? Aquí tenemos diferentes tipos de hipoxemias de la oximetría que vamos a tomar. Ya les dije, esto es normal, siempre sobre el 90% normal, ¿no? Si ya consideramos algo bajo de un 94 a un 91, puede ser una leve, pero en el caso también siempre considerando todas las cosas que yo le dije. Hipoxemia moderada y severa. Siempre, siempre tener en cuenta todas las consideraciones que hemos hablado, ¿sí? Por favor, al momento de nosotros tener un paciente POT, por lo general el paciente POT siempre va a disminuir esto, siempre va a estar de 85 hacia abajo. Entonces nosotros tenemos que saber, tampoco es como vemos una saturación de 85 y que empezamos a gritar, le falta oxígeno, lo que sea, tenemos que indagar al paciente. Señor, usted tal vez tiene una enfermedad pulmonar, tal vez, y si el paciente le dice, no, ya es que está desaturando un poquito, porque al momento que nosotros le digamos, está desaturando, el paciente se va a alterar, se va a poner ansioso, le va a faltar el aire, la parte psicológica es muy importante y el paciente si no está enfermo se va a enfermar en ese momento, ¿sí? Entonces, siempre que esté bien sentado, que el paciente esté en una adecuada posición para poderlo tomar, sí, porque si el paciente está boca abajo, en una posición inadecuada, sí, no está entrando suficiente aire por cualquier circunstancia, entonces va a haber una desoxigenación, ¿sí? Las actuaciones de enfermería. Si nosotros tenemos una desaturación y hemos averiguado que el paciente no tiene una enfermedad de base, ya sea EPOC, neumonía o cualquier otro tipo de circunstancias anteriores o actuales, ¿qué nosotros tenemos que hacer sin necesidad de
Una indicación médica es revalorar. ¿Está desaturando? Señor, señora, por favor, vamos a sentarlo de manera adecuada. Al parecer nos salió alterado un valor. Por favor, siéntese, tranquilícese, relájese y le vamos a volver a tomar los signos. Si aún continúa, hasta tal vez ubicarle al médico o lo que sea, la señora dice, no, yo no tengo ninguna enfermedad, el señor dice, yo soy aparentemente sano, ponemos oxígeno con cierto litraje hasta que ya vemos que se ha mejorado un poquito. El oxígeno con una FiO2 de menor de 50% no le afecta a nadie, siempre y cuando esté húmedo, siempre y cuando usemos el humidificador correcto, en el litraje correcto, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese organismo se oxigene hasta que el doctor vea cuál es el motivo por el cual esté saturando. A veces, como les digo, solamente es una ansiedad, vemos el control de signos de estas está súper hipotérmica, está hipotensa, no llega suficiente sangre hacia el resto, hasta que yo le administre líquido, lo que sea, va a aumentar su oxigenación. O la paciente es una paciente cardíaca que no ha tomado su medicación, por lo que sea, está empezando a bloquearse, el corazón no está mandando suficiente oxígeno y sangre a su organismo, entre otro tipo de cosas. Con ese aporte del oxígeno, como les digo, no le voy a matar, no le voy a hacer daño, siempre usando las maneras correctas, con un litraje correcto, hasta donde yo puedo llegar para que haya una oxigenación, o si tengo al médico de manera inmediata cerca, pues lo voy a comunicar ni accionar, ¿sí? No se olviden siempre de revalorar por cualquier circunstancia, ¿sí? Otro de los signos que es uno de los que más van a tomar y tienen que tener muy en cuenta esta manipulación porque es el que nos lleva a nuestra parte sensorial más importante, la audición, ¿sí? Porque nosotros, como les decía, en el mejor de los casos deberíamos hacerlo de manera manual. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a escuchar, nosotros estamos seguros de lo que escuchamos. Y en el caso de que haya demanda de paciente alto, falte una compañera enfermera, falte una compañera para trabajar, pues me toca trabajar con el digital. Es de preferencia hacerlo de manera manual en el caso de que, del mejor de los casos que haya para trabajar. Entonces, para ustedes y para todos, ¿qué es la presión arterial? La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre al atravesar los vasos sanguíneos. Recordemos que el corazón empuja la sangre hacia afuera y nosotros medimos el pulso, que es la frecuencia cardíaca, pero necesitamos saber con qué fuerza está yendo esa sangre hacia nuestro organismo. ¿Por qué? Porque dependiendo de la fuerza también va a conllevar mucho, como yo les decía, y como todo está relacionado. Si el corazón está bradicárdico, pues la presión no va a estar de manera correcta. Tal vez va a estar una hipotensión marcada, ¿sí? Y va a hacer falta una circulación correcta, quiere decir que va a haber hipotermia, una hipoxemia, que nos hace falta oxígeno, ¿sí? Entonces tenemos muchos tipos de circunstancias con una cosa relacionada a la otra, entre otro tipo de cosas, ¿sí? Y la parte de la toma de signos vitales no se queda atrás. ¿Cuál es la manera correcta de tomar los signos de la signo de la presión arterial? Ya la vamos a ver. ¿Qué es la definición? Lo que les acabé de decir, ¿no? La presión sanguínea varía en las diferentes partes del sistema circulatorio. Cuando más lejos del corazón es mayor el área vascular y disminuye la presión. La elasticidad de las paredes arteriales influye en la presión sanguínea. La disminución de la elasticidad aumenta. En esta parte de aquí entonces tenemos muy en cuenta, si yo les hablaba hace un momento de que en los adultos mayores se vuelve ¿qué? A esclerótica las venas. Quiere decir que están más duritas, están más rígidas y va a aumentar la fuerza de la presión arterial para poder llegar hasta el último vaso sanguíneo. Quiere decir que los adultos mayores van a tener una presión arterial un poquito más alta que la de nosotros. ¿Por qué? Porque sus vasos sanguíneos ya no están elásticos como tal, ¿sí? Están súper duros, están rígidos y eso va a hacer que aumente una presión sanguínea. A diferencia de un niño que su elasticidad está en todo su pliegue, en toda su formación y va a influir a que su presión sea un poquito más baja porque con facilidad va a circular, ¿sí? Entonces ya tenemos, con esta terminología tenemos en cuenta que el adulto mayor va a tener una presión más alta y un niño, perdón, va a tener una presión baja.
¿sí? Siempre recordando todas las consideraciones que tenemos, si no está jugando, si no está alterado, si no está todo. Existen diferentes tipos de presión, como yo les decía, la sistólica es la que demanda la parte circular como tal, y la diastólica es la parte central, la parte del corazón, ¿sí? Tenemos los valores normales. Recordemos siempre que va a alterarse según la edad, la condición, la alteración, entre otro tipo de cosas. Presión normal de un adulto, 120/80, que es lo que más conocemos. 110/70, 160, sí. No puede bajar de 160 ni subir de 120/80. Si tenemos una presión de 90/60, esa persona tal vez siempre va a tener su presión arterial baja, siempre va a ser hipotensa. Tenemos que hacer controles regulares para verificar. En una embarazada, por lo general, su presión igual es baja, pero si tenemos una presión arterial alta que sobrepasa los 120/80, estamos pensando en una preeclampsia. Si sobrepasa de los 160 sobre 100, estamos hablando de una eclampsia que puede llevar a un síndrome de Gel, que son enfermedades que en el módulo de ginecobstetricia la van a conocer. Pero es muy importante siempre tener en cuenta que la presión de la embarazada es un poquito baja. Si ya está a 120/80, tenemos que darle seguimiento para que eso no suba, porque si sube, puede conllevar a cualquiera de las enfermedades que yo les dije, ¿sí? Y la parte de las enfermedades que yo les dije, lo que va a llegar es a un daño hepático, renal, parte cerebral, entre otro tipo de cosas, ¿no? Su parte metabólica también influye mucho y se puede alterar mucho. Si nosotros hablamos de una persona adulta, normal, sana, sabemos 120/80 y como mínimo 160. Si está un poquito bajo, podemos corroborar que tal vez no ha comido, ¿sí? Entre otro tipo de cosas. Si aumenta, podemos preguntar, podemos averiguar e indagar que tal vez la señora vino comiendo, vino corriendo, vino apurada, está asustada. ¿Por qué? Porque ya llegó tarde a la cita, entre otro tipo de cosas. Y es muy importante. A la final a una persona normal le mandan tratamiento y van a empezar a regular, pero en una persona embarazada hay que darle un seguimiento porque la parte del COIP, que es el Código Orgánico Penal Integral o Integral Penal, de las embarazadas, todo lo que tiene que ver con la muerte materno-neonatal, son súper, súper, súper llegadas, estudiadas, entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas porque recuerden que es una vida nueva y es muy llegado, muy pegado a la ley el estudio de todo lo que tiene que llevar con las embarazadas y con la nueva vida. Así que bien en cuenta, bien en ojo, como todos los pacientes, el control correcto, lo que yo mido, lo que yo registro, ¿sí? Y lo que yo voy y aplico para la administración de cualquier tipo de actividad con los pacientes, ¿sí? ¿Qué va a alterar? Todo lo que yo les decía. Por lo general, en el hombre es un poquito más alta que en la mujer. Quiere decir que el hombre por lo general siempre tiene 120/80 y la mujer por lo general 160, 110/70, entre otro tipo de cosas, ¿no? Constitución corporal. Las personas de constitución fuerte generalmente tienen una presión más alta que las de constitución liviana. ¿Por qué? Recordemos que hay más masa corporal, donde el corazón tiene que empujar más la sangre, se le va a hacer más dificultad, entonces se va a aumentar un poquito más la fuerza como tal para llegar esa sangre a más organismos, ¿sí? Variaciones fisiológicas, la alimentación, lo que yo les decía, ejercicios durante todo lo que yo haga antes o durante el toma de signos vitales va a alterarlo. Y por lo general, si yo estoy haciendo una actividad o alimentarme, lo que va a hacer es aumentar los signos vitales, ¿sí? Pero si yo estoy en modo reposo, en modo tranquilidad, en modo sueño, lo que va es a disminuirlos, ¿sí? A diferencia que es la parte central, la parte de la temperatura, eso es otra historia, ¿sí? Como vemos aquí, la parte central de la parte que es psicológica, ¿sí? Eso va a alterarnos mucho, va a cambiar nuestra sintomatología como tal, ¿sí? La parte cerebral es muy fuerte, es muy importante, que puede conllevar y alterar a cualquier otro tipo de signo. Aquí tenemos los conceptos como tal. Hipertensión, ¿sí? Recordemos, como yo les decía, que va a alterar sobre las personas
Por lo general, los adultos mayores tienen 130-80, ¿sí? 130-85. Se va a alterar dependiendo de la edad, ¿no? Sí, y si yo estoy hablando de una hipotensión, como lo ven aquí, por debajo de 100, pero si yo estoy hablando de un adulto, perdón, de una embarazada, de un niño, va a ser diferente. Una presión ortostática, ustedes la van a escuchar mucho. ¿Por qué? Porque los pacientes, ejemplo, ustedes tienen un paciente que está acostado y le dicen, levántese para ir al baño. El paciente se levanta de golpe o ustedes lo levantan de golpe por cualquier acción y la presión ya no está horizontal. O sea, el corazón está mandando de manera tranquila, empujando la sangre de manera horizontal y de golpe lo que hace es cambiar su circulación de vertical, de arriba hacia abajo, ¿sí? Y lo que va a hacer es que ese cambio brusco de presión va a hacer una presión ortostática, una hipotensión que el paciente no le llega la suficiente oxigenación al cerebro y se va a marear. Y es lo que nos pasa a todos cuando estamos acostados por un determinado tiempo largo, de preferencia o prolongado, y nos levantamos de golpe y no nos llega suficiente oxigenación al cerebro porque hace el corazón fuerza hasta llegar al cerebro y nos mareamos. Entonces, esa es una parte de una presión ortostática que nos va alterando. Factores de riesgo como tal en la hipertensión. Todo esto va alterando. Sí, recordemos que cada enfermedad nos va alterando en la parte vascular, en la parte pulmonar y todo está relacionado uno con otro. Si yo hablo de la parte pulmonar, recordemos que el corazón manda la sangre hacia el cuerpo y regresa por las venas que pasan en el pulmón. Y si el pulmón tiene una fibrosis, una alteración como tal, y no permite un cambio de oxigenación correcto, pues también va a alterar al corazón, porque el corazón es el que regresa esa sangre. Y recordemos que otra vez esa sangre va hacia el organismo y todo el organismo le hace falta oxígeno y todo va a conllevar a una isquemia, una falta de circulación, problemas como tal, trombosis, entre otro tipo de cosas, ¿sí? Aquí tenemos otro tipo de circunstancias que nos puede alterar, como yo les decía, cuando hay una hipotermia, o sea, un frío como tal, lo que va a conllevar a que es a que no haya una toma correcta de presión. Primero, no voy a escuchar de manera correcta. Segundo, los vasos se van a comprimir. Entonces, pueden alterar como tal esa circulación, ¿sí? Recordemos siempre que estos valores se alteran según la edad, ¿no? Aquí habla de una parte de los órganos diana, ¿sí? Si hay una parte que nosotros tenemos muy en cuenta es que todo está relacionado, ¿no? Nuestro corazón envía sangre hacia todo nuestro organismo. Si tenemos una falla como tal, ya sea cardíaca o circulatoria, nos va a afectar a otros órganos. Si nuestros órganos como tal están afectados, ejemplo, el riñón es el que filtra todas las toxinas de nuestro organismo, ¿sí? Y lo elimina a través de la sangre, perdón, a través de la orina. Pasa por ahí, va, se elimina, se filtra, se absorbe lo que se necesita y el resto se bota, ¿no? Entonces, cuando nuestros organismos están alterados, también el hecho de que no absorban, no eliminen de manera correcta y siga circulando al mismo tiempo a nuestro organismo, lo que va a hacer es que nuestro corazón se va a alterar, ¿sí? Accidentes cerebrovasculares. Si nosotros tenemos una isquemia, tal vez una trombosis que terminó en un taponamiento de algún vaso hacia el cerebro, va a alterar nuestra circulación y nuestra parte central no va a permitir una mejora continua o una mejora correcta hacia nuestra funcionalidad del organismo, ¿sí? Entonces, como es la parte central que está activada, puede que pase cualquier anomalía en la circulación. Un ejemplo, si nos afecta a la parte de la respiración, a nuestros comandos como tal, o al lóbulo frontal, o al lóbulo posterior, o a cualquiera, lo que va a impedir es que nuestras actividades específicas no se desarrollen de manera correcta, ¿sí? Entonces, lo que va a conllevar es al daño como tal multiorgánico, porque una cosa está relacionada con otro órgano. Entonces, todo va a afectar, ¿sí?
Los tratamientos no farmacológicos. Nosotros si hemos tenido algún familiar o conocemos a alguien que tiene problemas de la presión, lo que más conlleva, ¿qué es? A un cuidado personal. Ejercicio no quiere decir actividad física de ir a un gimnasio, sino ejercicio diario de una caminata, de tal vez de vez en cuando hacer una bicicleta, ¿sí? Ese tipo de cosas son unos ejercicios que nos ayudan ¿a qué? A mejorar nuestro aparato circulatorio, nuestra parte cardiovascular. Si nosotros comenzamos a disminuir o tal vez aumentar el consumo de sal, ¿qué nos conlleva? A acumular líquidos, a impedir. Si comenzamos a consumir mucho sal, empezamos a acumular líquidos. ¿Qué nos ayuda a acumular líquidos? Aumentar de peso. ¿Qué nos hace aumentar de peso? Disminuir la circulación correcta de nuestro organismo y el aumento de la presión sanguínea, porque tenemos más masa corporal a donde circular. ¿Sí? Si nosotros tenemos un tabaquismo, hemos sido pacientes o personas que nos acostumbramos a tomar mucho, a fumar, perdón, mucho, recordemos que la parte pulmonar se afecta, no hay una circulación correcta, no hay una oxigenación correcta hacia nuestra sangre y lo que va a conllevar es a una falla cardíaca, circulatoria y por ende pulmonar, ¿sí? Entre todo ese tipo de cosas lo que nos va a conllevar es a más enfermedades y lo único que tenemos que hacer son los cuidados como tal, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que tengan en mente? Ya nos pasamos un poco el tiempo y si no, ustedes tienen igual información en la plataforma, pueden continuar. Licenciado, buenas noches. Yo le quiero, por favor, hacer una pregunta. Bueno, no respecto a los puntos que hemos tratado, sino más bien de uno del taller, Ya de las tareas, por donde indica que favor. debemos elaborar un mapa conceptual en un programa específico. Entonces, Sí, mi pregunta es, ¿el mapa conceptual se debe elaborar ahí en el programa que nos menciona? sí, ¿Es de obligatorio preferencia hacerlo sí. ahí? De preferencia sí. Si es que por X motivo no lo pueden realizar, pueden por favor, a realizarlo de cualquier manera, porque hay diferentes estrategias de Word o de lo que sea. Realícenlo en la parte donde ustedes se sientan más cómodos. Ok, licenciado, eso nada más era mi pregunta. Muy amable. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Gracias, licenciado. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Una buena noche con todos. Entonces, nos vemos la próxima clase. Que pasen muy bien.